Bueno, hace mucho que vengo prometiendo este video. Va a ser un video de lo que yo llamo reset. Un video donde vamos a llevar todo lo que pasó del 2020 a esta parte a una zona cero, a un gran reseteo, para que entendamos cómo fuimos nuevamente engañados. Porque básicamente se trata de eso. De asumir que cuando creímos que habíamos despertado, en realidad estábamos siendo llevados hacia otro engaño. Con esto no quiero decir que del 2020 a esta parte un montón de gente haya entendido un montón de cosas. Lo que quiero demostrar es que nuevamente confiamos en una estructura de poder, en referentes que no fueron puestos por nosotros, sino que nuevamente fueron puestos por ellos. Básicamente, y para arrancar, lo que vamos a hablar es de la élite global. La élite global es una estructura de poder que tiene como finalidad, para poder seguir teniendo el poder, lo que denominamos el control social. El control social a través de innumerable cantidad de herramientas que tienen por objetivo conseguir la manipulación de las masas, la manipulación de las mentes humanas, y poder seguir ellos siendo los dueños de la economía, dueños de nuestros destinos, dueños de los movimientos geopolíticos y sobre todo dueños de la verdad. Esa verdad no la que nos cuentan a nosotros, sino la que realmente tienen guardada y la que los hace libres y poder seguir manipulándonos como nos manipulan. Este video podría tener muchísimas derivaciones que voy a tratar de no hacer, porque quiero centrarme básicamente en cómo se nos mintió desde el principio y cómo desde fines del 2019, principios del 2020 para el sur de nuestro plano conocido, comenzó una de las operaciones a nivel experimental y de manipulación social más grandes de la historia, básicamente. Terminado el modelo, obviamente, de las guerras, comenzó lo que se llaman las guerras de la información. Eso podemos concluir todo, de que desde hace un tiempo no hacen falta tanta bala o tanto movimiento bélico para lograr que las masas respondan y sigamos en la rueda del hámster girando y girando. Vamos a tomar como partida, y tomando lo que es el hemisferio sur, un año que es el 2020. Después, Marco, acordate de despejar esto, pues siempre hay uno que te dice: ¿por qué no lo despejaste? ¿No ves que si no, no podemos leer? Bueno. Va a ser muy enredado este video, así que pido paciencia. Y me voy a ir y voy a volver. Y quizás un tema que abra me olvide. Y después, cuando estoy editando, digo: uy, me olvidé esta parte. Pero tengo que hacerlo. Ya no puedo seguir con esto porque después de este video viene otro rol que voy a asumir de manera consciente, absolutamente consciente, que no es solamente el de hablar de geoingeniería o de desnudar ciertos manejos a los cuales fuimos sometidos a partir del gran experimento 2020. Pero tomemos este año como partida, 2020. 2020, para los que no saben, en nuestro hemisferio, en marzo del 2020, fuimos sometidos o encerrados en lo que se dio a conocer como el experimento, vamos a decirlo, experimento 2020, porque este video quiero subirlo a YouTube y quiero que me perdonen si algunos términos no los digo como son, no porque yo sea un cagón, porque de cagón nada, sino porque quiero que esto llegue a donde tiene que llegar, básicamente. Y en algunas plataformas hay limitaciones de tiempo, hay limitaciones de formato, hay limitaciones de todo tipo. Entonces quiero hacer un gran video reseteo. Yo sé que en el 2020 no tuve a nivel nacional una exposición por esto del experimento, ¿no? Pero sí en mis redes y a nivel local yo ya era tildado como el loco por pelear por las barricadas que colocaron en mi ciudad, por las restricciones para salir a laburar, por decir lo que estaba pasando con los comerciantes que no vendían alimento, que no vendían pintura o que no tenían una ferretería. El resto, ¿no? O también lo que pasaba con los que no éramos determinados como esenciales. Así que bueno, yo también tenía a nivel micro una exposición donde era el loco.
Sé que no me puedo emparentar con algunas personas que quizás soy ni nombre porque no me acuerdo, porque yo soy de las personas que no me pasé horas y horas consumiendo Meets, Zoom, videoconferencias. No, no. Perdón por romperles la ilusión de que soy un estudioso, no. Tomo datitos, entran, algunos llegan, se acomodan, siempre lo digo, y con todo eso armo mis propias conclusiones. Armo mis propias conclusiones para llegar a ustedes con las palabras más terrenales posibles, nada técnico, porque mi postura no es deslumbrarlos en ningún sentido. Mi vida no se va a basar en lo que salga después de este video, no. Mi vida va por otros lados. Quienes me conocen saben. Pero quizás no era tan rimbombante como esas personalidades que empezaron a aparecer. Puedo nombrar gente, y voy a nombrar gente al aire, ¿no? No es por arrancar con los ataques, porque voy a nombrar al aire, pero, por ejemplo, Mariano Arriaga, un referente de Médicos por la Verdad. Leo Bayona, con su video desde Brasil. Chinda Brandolino, una referente del Salvemos las Dos Vidas, que salió a hablar también de lo que representaba el tema de este gran experimento y de lo que nos proponían como solución a ese experimento, que es esto que está acá, ¿no? Y cómo, qué sé yo, puedo hablar de Rashid Buttar en Estados Unidos, un tipo que perdió la vida literalmente. Puedo acordarme de Pablo Goldsmith, hombre de la comunidad, que salió desde algún lugar de Europa a decir algo y tuvo notoriedad en los medios y después se apagó solo. Quizás podemos deducir por qué. Me puedo acordar, quiero no hacer memoria de esos primeros videos, ¿no? Bueno, también canales como el de Iro Landucci, sobre todo cuando se lanzó aquel famoso video de la teoría del exosoma, que para mí fue revelador en el sentido de entender qué es lo que buscaban con este gran experimento. Más allá del ánimo, más allá de lo social, más allá del miedo, más allá de un montón de cosas. Puedo hablar del canal de Marcos Capes, con muchos referentes hablando en ese lugar, como uno de los canales que uno más tenía, que sin hacer religión, cada tanto me atrapaba algún vivo, lo ponía a escuchar, ni siquiera a lo mejor lo escuchaba completo, pero era un lugar donde uno podía llegar a tener una información alternativa. Y también Quinta Columna, que Quinta Columna pareció abarcar absolutamente todas las salas, las cuales voy a desglosar ahora, y que seguramente me olvidaré de alguna. Pero estas salas que justamente cuando nosotros estábamos saliendo o abriendo los ojos para salir de una estructura de poder, ya nos tenían otra preparada. Y a eso voy con este video, básicamente. Me van a ver que puedo llegar a hacer una pausita en esta presentación para comprobar que todo esté bien, para guardar un archivito, cualquier cosa para poder tenerlo segmentado. Y va a ser esto: marcos, una pared, una luz incipiente y una pizarra. Así que bueno, vamos a arrancar. La LIT, en esa finalidad de control social que es la que le permite seguir siendo la LIT, si no, no sería la LIT, ¿no? No es una LIT solamente por forma de vida o estilo de vida, sino por una cuestión de tener el control de los plebeyos, de nosotros, de los que estamos abajo, ¿no? Ellos siguen parados en sus sillones, en sus tronos, ya quizás no configurados como lo eran antes, desde sillones ostentosos de oro, pero sillones de poder, que pueden estar en alguna oficina, en BlackRock, en Vanguard, no sé, en alguna banca internacional, en quién sabe, en algún continente oculto donde se esté alojando hoy la nobleza negra o la sangre veneciana. Con esto, ¿qué quiero decirles? Ellos estaban por dar un gran movimiento y para eso había que armar una gran contraoferta. Es decir, si yo voy a asumir un rol que va seguramente a fracturar a la sociedad, se van a generar nuevas áreas, nuevos sectores. Se van a producir por reacción a la acción nuevos espacios, donde cada uno se va a nuclear conforme a sus creencias, a su formación, sea creencias religiosas, formación técnica, estudios, llegada de distintos canales, influencia de un familiar. ¿Ok? Es decir, la elite nos venía a proponer un juego donde nos iba a apretar fuerte e iba a haber ranitas que íbamos a notar el cambio de temperatura de la olla y íbamos a saltar.
Lo que quiero yo con este video es justamente decir cómo nos prepararon cada una de las áreas donde íbamos a saltar. Entonces vamos a hablar con nosotros. En política, a nivel global, podemos decir que se construyó un poder que venía a terminar con la dictadura sanitaria, como lo nombraban algunos, con lo que se llamó QAnon. El líder o el referente de QAnon era Trump. Un Trump que venía con un discurso disruptivo, nombrando en los discursos políticos algunas sustancias que la dictadura sanitaria no aprobaba. Esa dictadura sanitaria impartida a través de este organismo de la espada de la serpiente, para no nombrarla tampoco, que bajaba con directivas de cómo poder salvar al mundo. Básicamente eso fue lo que sucedió. Trump se quedó en la nada, no cambió nada. Siendo presidente, no cambió nada. Y nos vendieron que estaban dando la lucha, unos sombreros blancos, que abajo del mundo se estaban dando lucha en túneles, y esos túneles habían descubierto chicos explotados, bla, 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 que los barcos que habían cosas, una parafernalia de información que vamos a denominar, este término guárdenselo, ruido. Voy a cambiar porque por usar la destapada se va, vamos a ponerlo en rojo. En realidad, azul y rojo. Ruido. ¿Ok? Ruido. ¿Qué quiere decir ruido? Que en una de verdad que alguien promociona van 200 de mentira. Ruido. Siempre va a haber ruido en cualquier información que tengan. Porque la idea es que se produzca el efecto ese de que todo rebalsa. Pero el más importante de todo es que cuando damos una información cierta, con 200 manipuladas, la cierta se pierde. O hace que pierda seriedad. Entonces el comunicador, que sos vos, que con lo que podías de información, te sentabas ante tu familia y decías, che, miren que el experimento no. Después le hablabas de los túneles, le hablabas de esto y decían, este está loco. Básicamente eso es lo que pasó con la información. Trump se quedó en la nada. A nivel local tuvimos un Milei que usurpó el término más nombrado del 2020 al 2024, que es la palabra libertad. Libertad. Ni más ni menos que la palabra libertad. Y el tipo se iba a las marchitas que se hacían en frente de la Casa de Gobierno, se iba a las marchitas del Obelisco, se iba a la marchita en Olivos, y hablaba con uno y otros y se presentaba. También lo hacía Lilia Lemoine, también lo hacía Marisa Mondino, también lo hacía, bueno, montones de actores que estaban ahí. Muchos actores. Es decir, desde lo que es gobierno, ya nos fueron proponiendo iniciativas para seguir prestándonos a la estructura de ficción electoral, de creer que votando tenemos la absolución al momento que se vive hoy, personajes de distinta índole que venían a darnos la solución desde el voto a lo que estaba pasando con esta dictadura sanitaria, básicamente. Dictadura sanitaria global. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó. Voy a arrancar de acá, porque es la parte que la gente va a asociar más rápido, ¿no? Con la medicina. Obviamente, cuando hablamos de medicina sanitaria, como ya lo dije, nombré algunos actores conocidos de ese momento, se arman un grupo que se llamaba Médicos por la Verdad. En ese momento, capitaneado por el doctor Mariano Arriaga, y lo seguían un montón de médicos y distintos científicos relacionados con el mundo de la salud, que, bueno, tuvo su ocaso en la ciudad en la cual nací, que fue Rosario, cuando mediante una convocatoria hicieron que mucha gente que estaba ahí de manera digna termine afuera, porque fue una presentación armada para que justamente la policía actúe
y meta miedo a los referentes de la lucha de nuestro bando, digamos, por decir, la lucha disidente de la medicina. Fue así que Mariano Arriaga, con muchos otros más, terminaron detenidos. Yo no voy a identificar cuáles, pero seguramente entre esos detenidos había gente que estaba detenida sin saber lo que estaba pasando, y estaban los detenidos que sabían que lo iban a detener, porque de eso va la movida. ¿Se acuerdan cuando hace poco hablé de lo que pasó en los Payata acá? Cuando fueron a pelear por el agua y algunas personas quedaron presas y más tiempo del debido, porque justamente querían aleccionar para que un montón de gente se deje pelear por el agua. Bueno, en lo que tiene que ver con la dictadura sanitaria pasó exactamente lo mismo, no hay otra cuestión. Y así un montón en ese primer cimbronazo se enojaron. Otros se reorganizaron. Cambiaron las estructuras de poder de este lugar y se fueron organizando, ¿no? Y siguieron hablando de que sí, que no. Después se partieron en dos bandos, porque la dualidad hace eso, donde unos hablan de graf y otros de proteína. De nuevo, fractura, división, mucho ruido de información, que esto sí, que esto no, que no puede ser, que bla, que charla de uno, charla del otro, división. Esto es, una vez que vos ya diezmaste la estructura con ese primer ataque de prisión o de cárcel temporal, no importa, pero con causas penales que mucha gente tuvo mucho tiempo, viene la división por ideología. Los que dicen una cosa y los que dicen otra. ¿Quién terminó ganando acá? La postura de Graf. Lo voy a nombrar así. La postura de Graf terminó ganando. Y ahora vamos a ver de dónde nace esa postura de Graf. Y por qué en esta estructura ganaron la entidad que vamos a nombrar al final. Vámonos ahora a la otra ala, una que estaba netamente asociada con esto, porque ¿qué pasaba con la dictadura sanitaria? Vos salías con tu autito sin ser esencial adentro. Vos estabas trabajando en un lugar, te decían que no podías ir si no tenías tal cosa, entonces tenías que poner un abogado o tenías que ponértelo igual. Y a su vez se sabía que iba a haber consecuencias, porque el experimento masivo traía para la salud consecuencias, y esas consecuencias iban a tener juicios, ¿no? Tal es así que nuestro Congreso aprobó que no íbamos a poder reclamarle nada a las empresas que nos iban a proveer el elemento para salir del problema. Problema que nunca hubo, que está relacionado a otra cuestión, pero ahora lo vamos a explicar bien. Es decir, no hubo ningún laboratorio en un lugar del mundo en el cual se elaboró un elemento X para atacar a la salud. Como tampoco mutó nada porque nosotros somos malos con el mundo como personas, ¿no? Entonces, básicamente, hacía falta meter la otra pata que es los abogados. Entonces se formó Abogados por la Verdad. Abogados por la Verdad, que tenía como finalidad generar, y acá lo dibujé antes de escribirlo con ustedes, un embudo legal y nuclear las demandas contra las empresas estas del MAS, de la Cruz, los juicios. Los juicios por consecuencias del experimento. Por casualidad, acá tenemos a don Julio Razona, que no es más que el abogado del padre de Villarroel, que no es más ni menos que la vicepresidenta del país, que también tenía una postura anti esto, anti aquello, pero sin embargo, de que están en el poder, no pasó nada con todo lo que sigue privándonos de la libertad de elegir a qué experimento nos prestamos o a qué no. Sigue todo igual con la ley de experimento obligatorio, por seguir con el mismo término, ¿no? Acá aparecieron el señor don Julio Razona, el abogado Ianolfi, y toda una estructura de abogados que lo que están haciendo es nuclear, no de manera gratis, porque han pedido plata y han cobrado para poder representar a los que representaron.
una estructura que va a hacer que un solo estudio jurídico o 10 estudios jurídicos sean los que nucleen casi el 80-90% de las causas contra las empresas proveedoras del experimento. ¿Vamos? A su vez, en esta pata también, a nivel global, tal como acá ganó el grafeno, acá el mismo que ganó el grafeno, que, bueno, dije, perdón, veremos qué pasa con el filtro. Lo mismo que ganó el graf, acá también vamos a terminar nombrando un lugar que está todo relacionado, sobre todo con la información que se barajó, y donde terminó a nivel nacional y a nivel internacional toda la historia, toda la movida, ¿no? Vamos a la otra parte. Se empezó a relacionar la teoría del graf con la radiación de antenas y la instalación masiva de antenas que se dio mientras estábamos encerrados. Había gente instalando antenas, mentira, pero sí se ponían en funcionamiento. No es tanto como lo dijeron mientras estábamos encerrados, no. Lo hicieron siempre y lo siguen haciendo delante de nuestras narices. Porque en nuestra urgencia seguimos viendo las cosas de una manera distinta, porque como siempre lo digo, estamos en emergencia permanente, viendo qué hacemos con nuestra vida, viendo qué hacemos con nuestras deudas, viendo qué hacemos para poder seguir manteniendo la calidad de vida de nuestros hijos, viendo, y nos siguen haciendo las cosas delante nuestro. Encerrarnos no fue el motivo para instalar esos artefactos, pero alguna gente lo vendió así. Entonces empezamos a informarnos de una cuestión que es la radiación de las antenas de celulares, que ya veníamos de antes hablando de esto. Y se empezó a hablar de 5G. 5G esto, 5G ello. Que era el método por el cual este elemento que ganó por encima de la PROT, el graf, se iba a activar e iba a hacer que la gente caiga. Entonces volvemos a relacionar este elemento ganador acá, que era necesario que gane, porque este es el que viene ahora a decir, con esto, esta tecnología, nanotecnología, se conforma dentro tuyo en una super tecnología que te termina tumbando. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Acá hubo un montón de gente que se cargó la palabra 5G, justamente para generarnos esa contradicción de decir, sabemos que es mala, pero yo la necesito. Yo me comunico con mi papá con ese artefacto. Me comunico con mis hijos, sé dónde están mis hijos en la hora donde ellos estén haciendo algo con sus amigos, por 2 segundos llamo y sé qué están haciendo. Entonces, claro, lo maravilloso de poder ver un reel en tiempo real, sin que se me cuelgue, de bajar videos de grande tamaño, de poder ver las plataformas de mi celular. ¿Quién va a ponerse en contra de eso? Y apareció acá un grupete que se llamó Corte 5G, que cuando teníamos que hablar de nocividad de la frecuencia de la antena, cuando era 1, salieron a decir 20, es lo mínimo. Es decir, se pusieron a trabajar para legislar valores por encima de lo tolerable para la salud humana. Un tema que fue desnudado por el amigo José Guerrero, que fue expuesto por el amigo José Guerrero, que dijo, ¿cómo 20? José Guerrero, que es de 5G camuflada, que nos muestra cómo nos van enmascarando las antenitas de distintas formas, con palmeritas, con cactus, con tanques, con esto, con aquello. Pero Corte 5G lo que buscaba no era prohibir, era legislar. Y ni hablar que no se habló nunca de la 4G, que es tanto o más nociva que la 5G. Y hoy se siguen instalando, sin preguntarle a nadie, arriba de tu edificio. Y estás permanentemente siendo radiado. Que no sé si tiene que ver con esto. Yo soy de los que creen que no. Tiene que ver con muchas más cosas que estas. Pero que sí sé que la radiación es nociva para la salud. Y que tiene graves consecuencias para tu salud, si tenés como yo 50 años, 49,
si tenés 80 o si tenés 5. Tiene graves consecuencias. Pero nuevamente, crearon los tronos de la movida por la cual nos estábamos preocupando y fue ocupado por falsos disidentes. Vamos viendo cómo se van armando, ¿no? Grupetes. Dentro de la medicina pasamos a hablar como si todas las enfermedades tuvieran una sola consecuencia, que es la emocional. ¿Sí? La emoción es una gran consecuencia de muchas de las enfermedades porque nuestro cuerpo activa programas biológicos. Pero también una gran consecuencia es de las enfermedades que hoy padecen gran parte de la población, es la contaminación a través de los alimentos, a través del agua con el flúor y el cloro, a través del experimento 2020, con muchos elementos más allá de este que son nocivos, muchos, y desde mucho antes de que aparezca ese elemento como nombre prioritario. Entonces, básicamente, lo que hicieron fue buscar un buen vínculo de esto, y acá solamente se empezó a hablar de daño emocional. Entonces la gente, al hablar de daño emocional, claro, incorporamos muchas cosas, nos fuimos a hacer curso de esto, curso de aquello, entender las 5 leyes, bla, bla, bla. Y dejaron de hablar de contaminación. Dejamos de hablar de contaminación. Salvo algunos pocos, la mayoría dejó de hablar de contaminación. Porque nos quieren hacer creer que todo se soluciona con una buena onda. Compararse ante la vida de una manera distinta. Todo es culpa de mamá y papá. Todo es culpa del estrés del trabajo. Todo es culpa del estrés por nuestros hijos. Todo es culpa del estrés por nos mandaron a constelar. O sea, a ver 4 o 5 generaciones antes de nosotros y sin tener ningún nexo con una persona que nos dice qué pasó. Es decir, dentro de esta estructura se empezó a promover una postura holística, New Age, que excomulga. O sea, que le dice a la parte toxicológica, no pasa nada, acá no está pasando nada. Y ahí cuando sumamos agua, alimentos, experimentos, nos falta la gran pata, que es de la cual yo hace 5 años vengo trabajando y otros tantos mucho más, como el compañero Jumet, que es la geoingeniería o manipulación climática. Y como siempre lo digo, hay 2 patas. Una también es la de la contaminación a quienes habitamos este mundo, para llevarnos a prestarnos al experimento, para llevarnos a depender de estas empresas dueñas de los experimentos, a depender de ellas con una pastillita de por vida. Pero también tiene una finalidad de manipulación del clima, porque el nuevo relato es que el mundo y el cambio climático son los que van a generar las nuevas pandemias. Eso es lo que nos dice la oficialidad. Y ni hablar de todo lo que yo ya les conté, que no vengo a contarlo acá, de que todo lo que se puede obtener a través de la manipulación climática. Cosechas récord o cosechas pobres. Países ricos, países pobres. Catástrofes globales. Que escasee el agua y una empresa se quede con toda el agua. ¿Sí? Puedo seguir. Ya lo hemos hablado muchas veces. Poner o sacar un presidente, sin dudas. Bueno, acá también tuvimos la postura de la legislación con la señora Sustersic, que fue y trabajó para la legislación de la manipulación climática o geoingeniería en 3 provincias. Lo único que logró es que nos salgan los que se trabajan con bengalita, los que trabajaban para el papero, los para la tabacalera o para alguna empresa productora agropecuaria, que también estaba mal que trabajen. Es decir, dejó en manos de organismos internacionales todo lo que tiene que ver con manipulación climática. Es lo único que ha logrado la señora promotora del Acuerdo Escazú, que no es más que
el tratado que trató de promover ese organismo internacional que nuclea la salud, pero en cuestiones ambientales, es decir, dejar en manos extranjeras cómo resolvemos nosotros los argentinos nuestras cuestiones ambientales. Financiado por el programa PITSA, que a su vez está financiado por la CEPAL, y la CEPAL es la ONU. Básicamente 2 más 2 son 4, jaque mate, descubierto nuevamente, como acá, legislación. Legislación. Política cerrada, geoingeniería cerrada, antena cerrado, medicina cerrado, leyes cerrado. Y acá aparecieron actores, muchos, que hace 4 años son nuestros héroes. Y nos vamos a dar cuenta fácil cuáles eran, porque los vamos a ver pululando en las listas de este año electoral 2025, legislativo, en Argentina. Porque el laburo sucio ya lo hicieron. Y van a ser candidatos. Ahora, ¿por qué dije que esto era importante? Porque esto acá sale de un grupo llamado Quinta Columna, donde está el señor Delgado, que es un policía del BOE, y que además de ser el promotor de la instalación de estas cuestiones que estamos viendo acá, son gente desesperada por llevar a su trinchera el juicio global de lo que tiene que ver con el experimento. Ahora voy a contar algo que pasó muy curioso con esto. Quinta Columna, para esto, que es la manipulación, armó un circo que se llama Cloudbusters, Electronites, Orgonites, y me está faltando acupunturas, bueno, acupuntura del cielo, bueno, orgones, qué sé yo, más o menos lo mismo. Entonces, para pelear esto, tuviste un montón de gente haciendo artesanías y vendiendo esa artesanía bastante caro. Algunos no, lo hacían por colaboración y por creer, sinceramente. Entonces, esa gente se actúa en todas estas áreas, lo que se llama el efecto placebo. Es decir, alguien está dando la lucha por vos. Alguien está dando la lucha por vos. Entonces vos quedate tranquilo. O fíjate en qué podés colaborar. Yo le mandé 500 pesitos por Mercado Pago a este. Me puse a hacer en la Plaza X con resina, llevé mi resina de aluminio, colaboré, hice esto, cumplí con mi cuota de lucha. No sé. Entré al videíto, al Zoom de 5G, corte 5G, y estuve ahí 8 horas firme y me entendí todo y ahora le explico todo, estoy colaborando. Fui a la marcha del 20 de junio en Rosario. No me acuerdo si fue el 20 de junio o el 25 de mayo, no me acuerdo, pero por ahí. Le compartí todos los videos a Miguel Yanolfi, a Julio Razona. Le compartí todos los videos a Marco. Ya está, ya di todo lo que tengo. Efecto placebo. Quinta Columna puso a un montón de gente a hacer artesanías que no sirven para nada. Les robó plata, tiempo y les quitaron las ganas de luchar. En esa desilusión posterior al saber que lo que hicieron y aportaron no sirve para nada. Entonces hoy miran una repisa, ven 200 cosas, ven que los niveles de radiación siguen estando mal, se siguen enfermando. Entre los médicos y los holísticos aparecieron cuestiones como las tarjetas cuánticas. Apareció la energía escalar. Apareció, como lo dije antes, la medicina germánica, que no es nueva, pero sí, todo no es relacionado a cuestiones emocionales. Y aparecen los cursos. En lo que tiene que ver con esto, aparecieron, bueno, obviamente gente que se quedó con los juicios, en lo que tiene que ver con las empresas que prestaron el experimento, y va a terminar en absolutamente la nada o caerá algún perejil. Pero también aparecieron
promotores de la ley natural, ¿no? Dando cursos de mucha guita de ley natural. Cuando la ley natural la ley natural se resume en 3 cuestiones básicas: no hacer nada contra otro, su pertenencia y honrar los acuerdos básicos. No. Acá hay gente que está armando una estructura paralela de jueces y de otras cuestiones que no tienen nada que ver con la ley natural, donde nuevamente yo, que paso a la ley natural, soy incapaz de hacer ciertas cosas y tengo que confiar en los capaces. Entonces nuevamente principio de autoridad. Otro gran currito, ¿no? No la ley natural como tal, sino lo que quisieron lograr. Como aparecen estos promotores, o PPT, cursos, maestrías, en dólares, caritos, para que vos que no terminaste la primaria quedes como un bobo y les pagues a ellos para que te hagan todos los trámites para liberarte del sistema de ficción. Cuando hay un solo acto que nos va a liberar del sistema de ficción. Y eso lo vamos a hablar más adelante. La política, que toma un discurso ante la ONU, ante la OMS, dice: nosotros no vamos a esto y no vamos a aquello, no vamos a aquello, pero las leyes dicen lo contrario acá a nivel local. Seguimos oprimidos, seguimos con obligaciones. La provincia de Mendoza lanzó multas y hasta prisión para padres que se nieguen a que sus hijos se presten al experimento de las otras en los colegios, que son iguales de nocivas que las del 2020. Y acá estamos. Acá estamos. Entonces es muy fácil hoy ver a una Lorena Di Blasi que después de que puso el cuerpo por nosotros, una Di Blasi, biotecnóloga, que puso el cuerpo por nosotros, que se reunía con esta estructura de quinta columna, horas y horas, y después se juntaron todos en un grupo que se llama La Resistencia. La Resistencia. Donde se unen todos estos actores que estamos nombrando acá, todos, los de la política, los de la cosa. Aparece un discurso disruptivo de Martina Yerbe, un hombre cuasi Che Guevara. Hace no muchos años pasó a ser el Baquiano de la Pampa Argentina y habla como el Martín Fierro, Aijuna. En una clara construcción de un discurso para captar todo el séquito que se instaló y se puso atrás de estas filas, cada una de estas columnas. Yo lo hice sin querer esto, pero estoy pensando: 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Cinco columnas. Yo no sé si ustedes saben, el término quinta columna viene justamente de los infiltrados en la guerra española, ¿no? Que cuando llegaron a las puertas para derrocarlos ya habían ganado la guerra, pero tenían a los infiltrados adentro. Bueno, estos son los infiltrados, señores. Estos son los infiltrados, y por eso yo insto a la gente a esto, a dejar de creer en todos, en mí inclusive. Siempre me van a escuchar, no me crean. Párense ustedes de una manera distinta ante la vida y armen conceptos propios. Porque terminamos de nuevo ante un nuevo formato de control social, una nueva estructura de control social. Y nos creemos libres, pero cambiamos de cárcel. Esa es la realidad. Cambiamos de cárcel. Y ahí viene el término que es necesario: el despertar del despertar. El despertar del despertar. Vamos a poner acá. Despertar del despertar. Es decir, soñé que me había despertado. Bueno, señores, es momento de despabilarse, reconocer el error, asumir el engaño y caminar hacia la verdadera libertad. Que no te la va a dar ningún político, ni ninguno de estos referentes, que fueron puestos para ocupar sillones de lugares que sabían que se iban a gestar como acción sobre las masas. Otros no, siguieron ahí, ni se enteraron de todo esto.
Ahora dicen, sí, manipulan el clima, mirá los avioncitos, vamos a hablar con Rosario 3. Por ahí que están hablando de eso, a ver, preparémonos. Sí, la verdad que esto que se ve con los eventos meteorológicos no pasa. Sí, la bruma. Sí, la verdad que se están muriendo mucho por el experimento 2020. Sí. Y siguen ahí. Y van a votar. Y van a votar. Que es lo grave. Y vemos personalidades como Di Blasi, que ahora hablan de que, además de que yo soy servicio de inteligencia, porque lo dice en un audio donde está haciendo campaña, que es muy mala para hacer campaña encima, muy mala, se le nota mucho. Nos viene a decir que todo es cuestión de Marina Mercante. ¿Por qué? Pues se subió el discurso a Martina Yerbe, quien la convocó para su partido, el Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, si todo era cuestión de Marina Mercante, señora Di Blasi, ¿para qué dimos la lucha que había que dar, no? Como se lo dije en su momento, si todo era una cuestión de una pulserita anti-graf o un odontox, ¿para qué demos la lucha que dimos, no? ¿Para qué? ¿Para qué tantas horas de hablar? En la única se dedicó usted, señora Di Blasi, a ajustarse con la resistencia. Y cuando yo dije que Quinta Columna estaba por presentar y le iban a suplantar a usted en la función de biotecnóloga, armaron este grupete y son estos los que presentaron la denuncia por el experimento 2020 en San Luis con unos abogaduchos y algunos personajes de utilería, dependientes de los servicios de inteligencia reales, que cobran a través de figuras que no son tales. Tienen supuestas funciones en conflictos bélicos de nuestro país que no fueron tales. Y cobran. Esa es la forma de financiarse. Ahora tenemos a la doctora Viviana Lenz siendo candidata en Tierra del Fuego, a senadora nacional, con un caído del catre del conurbano porteño, que se tuvo que hacer política a Tierra del Fuego para tener éxito. Es decir, estos tipos se reciclan y van colectando. ¿Ustedes se creen que esta gente se mete, una doctora como Lenz, una biotecnóloga como la señora Di Blasi, se meten a la política? Y vuelvo a repetir, señores, porque si alguno se anima a mandarme una cartita de comento, me voy a cagar de risa, porque ustedes ya son personas expuestas. Así que después podemos hablar y debatir los que se les cante y en vivo. Y me van a explicar qué van a solucionar desde adentro. Lo mismo solucionó Milei cuando iba a las marchitas. Lo mismo solucionó Villarroel, que es amigo de Julio Razona, quien a su vez es amigo de Despert y hombre del libertario y promueve que se vote ahí. Que a su vez tiene vínculos con varios jueces federales. Lo cierto es que hay una gran caja detrás de la política. La señora Viviana Lenz va a pujar por un cargo que tiene de base 28 millones de pesos al mes. Y sí, ahí nos cruzamos, nos volvemos todos los patriotas con esa plata, ¿no? Todos nos volvemos patriotas con esos montos y sí, te dan ganas de luchar por todo. Nada que esté configurado dentro de las estructuras políticas nos va a dar la solución a lo que viene. La pregunta reiterada es ¿qué podemos hacer? Y después de este video justamente para eso voy a trabajar. Quiero plantear ahora sí el escenario que viene, que es un escenario que está relacionado con todo esto. Está relacionado con las élites, con el control social, con la división de tierras, con quiénes son los verdaderos dueños del mundo, ¿no? Y voy a hablar de algo que también lo voy a usar para un poco cerrar este tema, que es el plan Andiña. Porque acá hay muchos que les gusta decir sionistas, les gusta nombrar los términos esos de religiones, pero que en realidad no entendieron nada, porque hay errores de base. Malintencionados o bien intencionados, digamos, errores de base sin querer, ¿no? Porque quizás hasta las personas que los comunicaron en su momento fueron operadas. Pero el plan Andiña
Voy a hacer una Argentina, ¿no? Va a estar fea, pero no importa. ¿Se entiende? Esto es nuestro país. Siempre dicen que parece Trump, pero bueno. Este es nuestro país, básicamente. Nosotros tenemos acá una gran sierra central, la cual vivo yo. Entonces vamos a escribir acá para que la gente, si cae tarde, Plan Andiña. El Plan Andiña, si bien fue popularizado en los años 40 por Teodoro Herz, comenzó hace mucho tiempo. Son los sionistas quienes en 1776 liberaron o terminaron la guerra en Estados Unidos y hicieron lo mismo con América Latina en 1810. Desde ahí ya sabían que un día se iban a repartir el cono sur. Absolutamente todo el cono sur. Pero a nosotros nos primaron con esto. Una división del paralelo 40 para abajo. Esto sería lo que se conoce como Patagonia. Ya van a entender por qué voy a un video reseteo global, ¿no? Un reseteo total para decir, bueno, de esto no hablemos más, muchachos. La ocupación no se va a dar, ya se dio. Y la ocupación no es del paralelo 40 para abajo, es de toda Latinoamérica y de toda Argentina. La matriz de configuración es esta. Los socios del iluminismo global, donde también están los árabes sunitas, se van a ocupar de acá para abajo y van a armar lo que sería la matriz energética. Del paralelo 40 para abajo. Acá se van a instalar las empresas mineras, que también van a proveer todo lo que tiene que ver con minerales. Acá va a haber también, bueno, lo que es energética es petrolera, pero acá también va a haber un componente que es agua. Y la capital del nuevo, creo que se llama, de la base latinoamericana de Israel, está ubicada en Buenos Aires. El río Paraná va para Estados Unidos. Y esa es básicamente la configuración que va a tener, no de divisiones limítrofes, sino de operatividad, de dónde se van a radicar unos u otros. También lo que es la parte de Córdoba va a tener mucha intervención de lo que es agua, la parte de la Sierra Central. Bueno, y ni hablar a través del Paraná o el acuífero guaraní, todo lo que tiene que ver con el agua subterránea. Señores, Argentina ya está ocupada. Argentina está en manos del poder internacional o de la élite desde 1810. Nunca hubo patria. Nunca hubo nación. Nunca hubo nada. Cuando más cerca estuvo de haberla, bombardearon la plaza y se terminó todo. Con esto no estoy defendiendo a quien estaba en ese momento, ¿no? Sino que es lo más cercano a un gobierno que se animó, por ejemplo, a quitarle los ferrocarriles a Inglaterra, que es nuestro dueño. Nosotros que nos mofamos de Chile, nosotros siempre fuimos de ellos. Así que también en esto tengo que ser totalmente claro. Ese escenario de ocupación, con soldados israelíes, con tanques movilizándose, con corriendo la gente del paralelo 40 para arriba, que yo también incorporé, porque era también lo que tenía estudiado y visto, no va a ser así. Vamos a tener una Argentina resplandeciente, llena de argentinidad, que es un modelo que se va a promover y replicar en todo el mundo, con aciertos y con defectos. Ya lo dije,
a través de equipos de fútbol campeones, deporte de distinta índole, participación en Fórmula 1. Ya lo expliqué, muchas cosas de cómo se va a instalar la argentinidad. Pero básicamente acaba de caer un montón de gente, un montón de foráneos, que ya hace rato vienen comprando tierras acá y se están instalando en nuestras tierras. Pero no vienen a hacer un plan de ocupación como fue el de Palestina, ni a destruir nada. Ya son dueños de todo, y hace mucho, solo que no estaban usándolo. Esto como voy a decir, me compré una casita en Neuquén, pero nunca fui a Neuquén, la tengo ahí, algún día voy a ir. Eso es lo que está pasando hoy. Estamos viendo cómo empiezan a tomar las riendas de distintas cuestiones acá. ¿Quiénes compraron tierras acá? Y mucha gente compró tierra para la gente extranjera. No eran solamente corruptos comprando tierra. Por ejemplo, Lázaro Báez compró tierras para el sionismo. Los Rodríguez Satt compraron tierras para gente de afuera también. Y muchas las protegieron a través de leyes contra de promoción de culturas aborígenes, no sé cómo se dice puntualmente, pero se compraron tierra en nombre de algunas tribus que no eran para ellos, ni tampoco para el político. El político muerde, se queda una parte, hace el laburo sucio. El testaferro lo mismo, una parte, el resto es para ellos. Mucha gente va a venir acá y vamos a tener un cambio de centralidad. Ya no va a ser Europa, sino que va a ser Argentina el eje de la economía, el eje geopolítico del mundo, el nuevo centro del mundo. Fíjense cómo aparecieron nuestros planiferios, donde si vos lo mirás, Argentina está en el centro. ¿Por qué empezaron a difundir eso? Porque hay una idea de instalación de la argentinidad. Entonces no hay ninguna guerra para dar, básicamente. En este sentido. La única guerra que podemos dar es comprar más tierras que ellos. Así que organícense y compren tierras. Ya ni siquiera les digo sobre lugares de erradicación. Este lugar sí, este lugar no. ¿Dónde lo sientan? Tengan en cuenta cuestiones del agua, eso sí, pero después el resto es donde lo sientan. Ellos están y van a estar en todos lados. ¿Se entiende? ¿A dónde voy? Entonces, en nombre de esta cuestión, del plan Andinia, van a aparecer muchos líderes que si uno los emparenta tienen una postura pro-palestina también, ¿no? Curiosamente, porque representan al otro bando, que juegan para la misma elite, pero representan al otro bando, que tiene que ver con el Grupo Puebla, el Foro San Pablo, que son los mismos que financian a Martina Yerbe. Entonces, hay uno que hablan se ponen contentos cuando hablan con los hermanos paisanos que dicen que Argentina faro del mundo, como le pasó a Guillote Moreno, que después de hablar del compañero Netanyahu, y sí, es compañero, en ese acto de sincericidio se sepultó, un tipo que estaba muy expuesto en redes. Bueno, lo mismo está pasando hoy con Martina Yerbe, que viene a asumir este rol, haciéndonos creer que tiene una postura nacionalista que no es tal. Así que yo lo que voy a concluir es, este plan no lo ganamos nada, y yo les voy a explicar algo que lo dije también. Acá tenemos Córdoba y acá tenemos Nono. Si ustedes trazan una línea recta por Córdoba y Nono, van a terminar en Jerusalén. Es decir, en Nono, miren lo que va a ser la argentinidad tal y la centralidad de nuestro país que se va a ver, se va a instalar el tercer templo. Ese templo que busca que se junten las tres religiones. Obvio, hacen falta otros pasos antes de eso, ¿no? Una de ellas es el exterminio del verdadero pueblo judío. Lo voy a pisar porque si no lo piso, que se me escapó. El verdadero pueblo, ¿está? Porque el sionismo no es esto.
el sionismo son los mismos que los castigaron en Europa, que financiaron a un austríaco y que les dieron después una tierra donde libraron una guerra santa y también fueron viviendo en el miedo. El sionismo es otra cosa. El sionismo es el que liberó a Estados Unidos, el sionismo es el que armó la Segunda Guerra Mundial, el sionismo es quien ocupó Argentina en los últimos años. Y todo nuestro poder político trabaja para el sionismo, todo, 100%, 99,9%. No hay forma de revertir esto dentro del sistema. Ahora, con todo el dolor del mundo, tenés que hacer un ejercicio que es reconocer el engaño, entender que fuimos manipulados una vez más y lo vamos a seguir siendo manipulados. Nos van a seguir dando propuestas de manipulación. Está en nosotros decir hasta cuándo permitimos esa propuesta, aceptamos esa propuesta de manipulación. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué creemos que la solución sigue estando dentro de la misma caja de víboras? Y vos te podés meter en una caja de víboras y vivir como, no sé, como águila. No. Cuando veas un referente de nuestra lucha que se pasa al bando contrario, no se pasa para librar ninguna batalla épica. ¿Quieren tomar un ejemplo? Milei no era un outsider. Milei no venía a romper la casta. O sea, podemos hablar de 1000 ejemplos que hubo en nuestro país. Y en todo el mundo. Le preguntaban a un español, te va a decir cuáles. Le preguntaban a un italiano, te va a decir cuáles. Le preguntaban a un brasileño, te va a decir cuáles. ¿Cómo podemos creer que dentro de una caja de víboras vamos a sacar, un águila va a sobrevivir para convertir a todos en águilas? ¿Cómo podemos pensar en eso como solución? No es la solución, para nada, para nada. Así que cuando veas a alguien que medianamente se constituyó en referente tuyo, a la hora de informarte lo que pasó del 2020 esta parte, déjame decirte que lo que está pasando hoy es que ya cumplieron con su función. Justo 4 años después, todos son candidatos. Todos piden el cargo, piden la remuneración de la tarea realizada. Nuevas leyes no son la solución. El sistema judicial es tan corrupto como el político. El sistema judicial no es independiente, es dependiente de la política. Nuestros hijos no están a salvo. Van a seguir queriendo meterles cosas en el cuerpo que no necesitan. Nuestros viejos o abuelos con patologías preexistentes no están a salvo. Las medicaciones que consumen siguen incorporando dentro de ellas materiales que te quitan años de vida, no te dan años de vida. La alimentación que ingerimos sigue estando bajo total influencia de 5 grupos económicos en todo el mundo, que son los que dicen que lo que sí podemos comer y lo que no. La geoingeniería o manipulación climática, de lo que vengo hablando hace 5 años, es la forma de dosificarnos gran parte de todo lo que nos provoca que tengamos que depender de las, lo voy a decir, pisadas farmacéuticas. Hago el pip ahí arriba y chao. Viene la ciudad de 15 minutos, viene el control social excesivo y viene con ellos. ¿Van a estar mezclados ahí, levantando la mano o jugando su juego? Los que vos tuviste de 2020 a ahora como referentes.
Con esto yo quiero cerrar y voy a ser muy claro con esto que estoy diciendo. El próximo video después te voy a anunciar algo sumamente importante y no lo hago por misterio, sino por una cuestión de poder separar y no tirar una información al final y que tenga el peso que tiene que tener lo que voy a tirar como opción de lucha única, individual y de conciencia colectiva. Voy a tener un rol mucho más pasivo en lo que tiene que ver con las cuestiones climáticas, en lo que tenga que ver con el plan Andinia, porque ya estoy diciendo qué es el plan Andinia. El plan Andinia es esto, señores, es Argentina. Ya está, ya fue, ya nos ocuparon. ¿Saben cómo lo sé? Porque el 100% de los políticos que tenemos, sentados en cada silla, recibe guita de ellos. No hay chance de dar ninguna lucha, salvo que le quitemos el poder. Y hay una sola forma de quitarle el poder, que es a donde voy a ir con mi próxima publicación. No compremos más falsos referentes. Empoderate vos solo. Salvate vos, que nos salvamos todos, y con esto voy a ser muy claro. Si vos te salvás, viene agua, sube el nivel de agua, y vos empezás a caminar para el lugar más alto. Todos los que entendamos lo que está pasando, nos vamos a encontrar en el lugar más alto y vamos a estar lo que tenemos que estar. Hay que dejar de salvar a otros. Hay que dejar de cargar con otros. Si vos en ese caminar hacia el lugar más alto, obviamente los que dependan de nosotros, si tenés tu hijo de 4 años, 5 años, hay amor, hay protección, hay un rol de cuidado que hay que respetar. Y en eso sí se puede morir en el intento. Tampoco me voy a subir a la postura holística de Laura Ferro o Hiperbórea, ex holística Hiperbórea, donde dicen que el amor no va. El amor por un hijo no va. Que el amor es parte de alimentar el demiurgo. Entre todas las paparruchadas que nos meten, todas estas estructuras puestas justamente para esto. Entonces cuando vos camines hacia ahí, viene el agua. Si vos querés cargarte a 50 que no quieren ser salvados, te ahogás vos. La forma de salvarnos es que entendamos que la lucha es individual. Salvate, que nos salvamos todos. Los que tengamos que salvarnos. ¿De qué te sirve salvar a uno que es totalmente corruptible y comprable? ¿O que es un NPC o bot? ¿De qué te sirve salvarlo? Los que tienen alma y espíritu ya saben dónde tienen que caminar. Alma y espíritu. Los que tienen solamente alma se van a quedar acá saciando alguna necesidad. Se siguen quedando en la granja, se siguen quedando en las urbes, se siguen quedando en los lugares donde tienen que comprobar y demostrar que pueden con el sistema. Yo pude con el sistema. Mamá, papá, yo pude. Mirá toda la que tengo. Mirá dónde viajo. Mirá el auto que manejo. Yo pude. Ese es el alma. Pero no hay espíritu. Los que tenemos alma y espíritu, sabemos dónde tenemos que ir. Así que a ellos va mi mensaje. Salvate, que nos salvamos todos. Y a todos los que tienen alma y espíritu les voy a decir esto. Y es conclusión final. Dame 4 o 5 días que te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Gracias por estar, gracias por escucharme. Espero no haberme olvidado nada. Cuando esté editando me voy a olvidar seguramente de algo. Y es un honor hablar para los 5 que entendamos esto. 5. 5 que no entendieron todo valen más que 60.000 que todavía están viendo que entienden y que no. Y este mensaje va directamente a los 5. A los 5. Que no son los 5 quinta columna. Vamos a poner los 6, porque si no los 5 queda que son de ellos. A los 6 que entienden. 4 o 5 días y te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Un abrazo y gracias por estar.